Hola, bienvenidos a Conversaciones con Ola. Welcome to Conversations with Ola. Mi nombre es Sandra Dunn. Soy la directora asociada de Ola of Eastern Long Island. I'm Sandra Dunn. I'm the Associate Director of Ola of Eastern Long Island. Y Ola significa Organización Latinoamericana. Ola means Latino American Organization. Gracias por estar aquí con nosotros. A veces hacemos los programas en español y a veces en inglés. Hoy vamos a hacer el programa en español. Y estoy muy contenta de tener aquí conmigo a Noemí Sánchez. Noemí es miembro de la comunidad aquí en el East End y también es coordinadora asociada de Rural and Migrant Ministry, una organización muy importante en esta parte de Long Island, y ella es la coordinadora asociada en Long Island. Así que me alegro mucho de que estés aquí conmigo, Noemí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, a Sandra y a Ola por esta invitación. Sí, de nada, es un placer. Bueno, entonces vamos a conversar un poco sobre tu trayectoria, también sobre tu trabajo en Rural and Migrant Ministry. Y por el momento, si quieres darnos una traducción buena de Rural and Migrant Ministry en español, por favor. En español es Ministerio Rural del Migrante. Ok, Ministerio Rural del Migrante. Muy bien, gracias. Bueno, entonces yo sé que has estado aquí no sé cuántos años, pero muchos años, y que has trabajado mucho en la comunidad. Entonces me gustaría que compartieras un poco sobre tu trayectoria, de dónde eres, cómo es que llegaste aquí y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, como muchos que hemos llegado a este país, emigré hace cerca de 28 años. Siento una jovencita todavía. Sí. Y la razón por la cual me involucré en la comunidad fue más por una situación bien personal que nos sucedió. Soy víctima de violencia doméstica y eso me conectó con algunas organizaciones como Retreat, iTry, Sepa Mujer, y al final terminé trabajando dentro del Ministerio Rural del Migrante como coordinadora asociada. Primero empecé con un part-time en Sepa Mujer y después pasé a hacer un part-time en el Ministerio Rural del Migrante. Así que un puesto de tiempo parcial. Fue al principio, sí. Ya sí. Después, con el tiempo, ya tengo cerca de 4 años trabajando en el Ministerio Rural del Migrante y de 3 años para acá he estado tiempo completo ya. Ok, muy bien. Entonces, viniste de México, ¿verdad? Sí, soy de México. Hace 28 años. Hace 28 años. Aquí nacieron mis 2 hijas, las más pequeñas, y yo traje una hija en ese entonces de 5 años, 6 años. Sí. Pero fue 28 años atrás que yo llegué aquí en East Hampton, en Long Island, no había Es cierto. tanta gente. Es sí. cierto, ha cambiado bastante, ¿verdad? Sí. En estos últimos años ha sido inmenso el cambio y la cantidad de gente latina que ha llegado a este lugar. Sí. Y para nosotros, por supuesto, en el trabajo que nosotros hacemos en Ola y también en el trabajo que tú haces en el ministerio, es un cambio muy positivo, ¿verdad? Porque sabemos de las contribuciones que los miembros latinos de la comunidad hacen a esta parte de Long Island, ¿verdad? Sí, porque mucho del trabajo que se hace es más del trabajo inmigrante, especialmente en la industria de la limpieza, de la jardinería y todo eso, mucho es del trabajo del inmigrante y a veces pensamos que porque somos inmigrantes no tenemos derechos o no conocemos leyes que nos protegen y para eso están todas estas organizaciones para apoyar y ayudar y por eso fue la manera que yo me involucré con el Ministerio Rural del Migrante porque como lo expliqué, soy sobreviviente de violencia doméstica y eso me conectó y eso fue la manera que yo empecé a involucrarme en la comunidad porque
Al principio pensé que yo era sola y no, te das cuenta que dentro de la vida de un inmigrante la mayoría vivimos muchas historias muy similares. Ujú. Y ahí fue donde me dieron la oportunidad, aprendí algunos talleres de liderazgo y el proceso para involucrarme dentro de la comunidad. No soy una persona de involucrarme mucho dentro de la política, pero siempre el ayudar a la comunidad es una forma de hacer activismo sin necesidad de estar dentro de la política. Y Sí. muchas veces nos da miedo porque no sabemos. Ujú. Creemos que ser activista tienes que ser de algún partido político y eso no tiene nada que ver. De acuerdo, ¿no? Porque cuando hablamos de la participación cívica, ¿no? Sí, Hay muchas personas que piensan, eso significa votar o eso significa formar parte de un partido político, algo así, pero como dices, no es así. Y hay muchas formas de participación cívica. Así que para las personas que sí, que posiblemente tengan miedo. Entonces, ¿qué le dirías en cuanto a tu experiencia con la participación cívica, con involucrarte en organizaciones, y no solo en organizaciones, sino en el activismo, ¿no? Porque tú y yo el otro día estuvimos en Riverhead en una manifestación muy importante sí. que exigía el camino hacia la ciudadanía para los muchos migrantes que no tienen esa posibilidad en este momento. Y fue todo un éxito, 200 personas ahí, algo así, y tú estabas ahí sin miedo, ¿no? Y muchos otros inmigrantes, y eso es importante, ¿no? Que los inmigrantes se sientan con la libertad y el derecho de manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a las personas que a lo mejor tengan un poco de miedo? Pues yo últimamente dentro de mi trabajo me he enfocado mucho en invitar a la comunidad y también como parte de mi trabajo de decirles que es muy importante su voz porque muchas veces queremos crear cambios, queremos crear que nos den algo. Vamos a poner el ejemplo ahorita que estábamos pidiendo una ciudadanía para todos los inmigrantes que están en este país. ¿Cuántos de ellos quieren ese documento, quieren ser parte de este país, pero no, no sé si es el miedo o la falta de información que los hace no asistir a reuniones, Ujú. a marchas o a rallies o a eventos donde ellos pueden expresar con su voz y con su presencia o con una pancarta, decir aquí estoy, también yo cuento, también yo soy importante. Y yo creo que la voz de la comunidad es la base para crear cambios. Y si ellos no se involucran, aunque hagamos tantas organizaciones por tratar de crear cambios, es un poco difícil para nosotros. Es súper importante la participación de ellos. Te puedo poner un ejemplo. Sí. Durante el año antepasado, hace 2 años que estuvimos luchando con el Ministerio Rural del Migrante para que se pasara la ley de los trabajadores agrícolas, la voz de ellos fue la que hizo el cambio, porque si ellos no se hubieran presentado en esas reuniones que se hicieron en Albany donde cada uno daba su testimonio, no hubiera sido posible ese cambio. Y es súper importante dejar el miedo porque por cultura muchas veces nos guiamos por lo que oímos, que dice mi vecino, mi primo o el amigo me dijo que no hagas esto porque va a llegar inmigración o no hagas esto porque te va a afectar la policía. Si en realidad supiéramos todo lo que nos beneficiaríamos al participar, hubiera cambios grandísimos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Noemí. Muchas gracias por poner ese ejemplo. Y vamos a hablar de esa ley, no tan nueva ahora, pero es posible que muchas personas todavía no sepan que existe esa ley. Vamos a hablar en un ratito sobre esa ley que se aprobó a nivel estatal en 2019. Que protege los derechos de los trabajadores agrícolas. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué no nos hablas un poco de
¿qué hace el Rural and Migrant Ministry? Bueno, ¿qué tipo de trabajo hace y cuál es tu trabajo aquí? Ok. Ahí. El Ministerio Rural del Migrante es una organización sin fines de lucro a nivel estatal. Ellos tienen diferentes centros, pero la oficina central se encuentra en Upstate, en el pueblo. Es que se acaban de mudar. Antes estaban en el pueblo de Poughkeepsie, pero ahora se mudaron A otro pueblo. a otro pueblo. Acabo de estar ahí. Lejos de nosotros, aquí en Long Hudson Island. Valley. No, Hudson Valley, ok. Y ahí tienen la oficina central. Y parte de su trabajo, parte del trabajo del Ministerio Rural del Migrante es, su enfoque ha sido más el acompañamiento y la educación y evitar, o bueno, no evitar, es, trabajan mucho en la injusticia de los trabajadores del área rural. Porque muchas veces pensamos que no hay gente trabajando en áreas rurales y hay demasiada. Y una de las partes del Ministerio Rural Migrante, el trabajo es acompañarlos, darles educación y tanto a jóvenes como adultos. Parte de mi trabajo aquí en Riverhead, como te dije, son diferentes centros los que tienen todo el estado. Y uno de los centros se encuentra aquí en Long Island, en Riverhead, y yo soy la coordinadora asociada ahí. Y uno de mi trabajo ahí es hacer talleres donde ellos aprendan sobre sus derechos laborales, donde aprendan sus derechos si los agarra la policía, donde creamos un grupo, es un proyecto que Rural Migrant Ministry está haciendo y es un grupo al cual le llamamos Consejo y es Casa, donde se reúnen 12 personas de la comunidad, tienen sus ideas y parte de ellos fueron unos de los que nos acompañaron a esta marcha, porque ellos estaban muy interesados en hacer algo muy parecido, pero ellos son solamente como un grupo de personas de la comunidad y no tienen como ese empuje. Ellos siempre necesitan a alguien que los apoye más arriba y les diga, esto sí lo pueden hacer, esto no se puede hacer, y soy en ese grupo que se ha creado en Riverhead, es uno de mis donde más estoy trabajando. Ellos hacen una reunión comunitaria mensual. Desafortunadamente por la pandemia tuvimos que dejar, pero ya empezamos otra vez y el mes de octubre tuvimos una reunión donde vinieron casi 50 personas. En esta reunión se habló sobre el Fondo de los Trabajadores Excluidos con el que estuvimos trabajando y también se habló sobre participar en esta marcha. Entonces, esta es una de las partes que hace Rural Migrant Ministry y pues Rural Migrant Ministry fue una de las organizaciones que trabajó por más de 20 años luchando por esta nueva ley que se hizo posible gracias a todo el trabajo que ellos estuvieron haciendo y trayendo a trabajadores agrícolas a dar testimonios. Muy bien, muy bien. Y es importante decir también y recordarles a los que estén viendo el programa que la mayoría de esos trabajadores agrícolas son personas indocumentadas, ¿verdad? Y muchas personas, yo sé que vi en esa manifestación hace un mes o no recuerdo cuándo fue, pero recientemente en Riverhead, que fue una colaboración de una coalición de organizaciones aquí en esta parte de Long Island, del East End. Todos ayudamos a organizar esa manifestación y había muchas personas indocumentadas ahí. La policía sí estaba ahí, pero para protegernos en ese caso. Yo sé que hay problemas a veces con la policía, por supuesto, y no lo quiero minimizar, pero en las manifestaciones los policías están ahí para apoyar y para ayudar. ayudarnos a cruzar la calle y todo eso mientras estemos ahí gritando y con los letreros y tal. Así que sí, había muchas personas que participaban ese día. Entonces, cuando
Pues has mencionado a CASA, entonces para los que no sepan, por favor, explica en una o dos frasecitas qué es CASA. CASA es un grupo de personas, como te expliqué, de la comunidad como un trabajador agrícola. Entre ellos hay un trabajador agrícola, un carpintero, una house cleaner, hay una persona que trabaja en un deli y todas son de diferente nacionalidad, desde Guatemala, México, España, había Colombia, El Salvador, son de diferentes nacionalidades y eso es lo bonito de ese grupo, es Sí, que es la diversidad y eso es lo que trabaja mucho el Ministerio Rural del Migrante, que no se enfoca solamente en una sola raza, sino ellos son exactamente. diversos. Sí, sí, muy Ya. interesante. Es una representación muy buena también de la riqueza de la comunidad latina en esta parte de Long Island, ¿no? Es que Sí, tenemos personas de todos los países que contribuyen, no solo con el trabajo, sino también culturalmente, ¿no? Porque nuestra cultura aquí en el East End ahora está mucho más rica sí. gracias a las, bueno, los muchos años que hemos tenido inmigración en esta parte de la isla. Sí. Entonces, en el trabajo con el Ministerio Rural del Migrante, así se dice en español, Sí. ¿verdad? Em, em, ¿Ustedes también van a las fincas o los viñedos o viveros o cómo trabajan ahí en la comunidad aparte en En el casa? centro al principio es un poquito enredado, Ok. pero al principio la manera como se creó este lugar fue que vino un coordinador que en ese entonces tenía el Ministerio Rural de Migrante, él vino y hizo visitas a fincas, él hizo este grupo de personas que son casa y uno de nuestro trabajo también es ir a visitar las fincas. Durante la pandemia fuimos a llevar mascarillas, a llevar información sobre el COVID, a cómo protegerse. También les llevamos información del censo en ese entonces, porque estaba, Sí. en todo el tiempo estamos dando bastante información y ayudando a que ellos estén al día. Y visitamos fincas, viñedos, y es la manera que hemos estado conectando. Ahorita dejamos un poco de ir durante la pandemia a dar información, pero seguimos en contacto con ellos. Sí, entonces cuando ustedes están en las fincas, em, los dueños de las fincas o los managers, los gerentes, los jefes, digamos, ellos les dan la bienvenida o cómo es, ¿hay tensión? En algunas ocasiones no podemos entrar, en Mm, otras ocasiones hablamos con los guías que son los que trabajan con la mayoría de los trabajadores, les pedimos permiso a ellos, ellos nos permiten entrar en la hora del almuerzo o nos dicen que esperemos a la hora que ellos salgan de trabajar, que es después de las 5 de la tarde y los esperamos afuera. En ocasiones nos ha tocado hablar con la secretaria del dueño de la finca y ella nos dice que esperemos, esperamos una o 2 días a ver si nos dan una respuesta y si no nos la dan volvemos a ir y nos dicen que no podemos entrar. mm, Pero siempre buscamos la manera de nosotros conectar con ellos. Los dueños o los managers que se encuentran dentro de las fincas no son fáciles. A veces nos dicen aquí no trabajan indocumentados, oh, pero nosotros le decimos que no vamos a buscar indocumentados, vamos a llevar información para lo que estaba en ese momento sucediendo como el COVID sí. y el censo. Sí, es tan importante ese trabajo, ¿no? Porque claro, sabemos que aquí en el East End, sobre todo, porque sí, es una región rural y semirural, aquí Sí, en East Hampton y Southampton también, y que yo diría que esos son los trabajadores más marginados quizá de todos los demás trabajadores inmigrantes aquí en esta parte, ¿no? Porque están muchas veces aislados en las fincas o los viveros, viven ahí muchas veces, ¿verdad? Y
y las condiciones. Siempre uno se preocupa por las condiciones de vivienda y tal. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, durante el tiempo que fuimos a hacer visitas, vimos a mucha gente que viven en las mismas fincas, tienen sus propios cuartos y tienen ahí su misma laundry, pero es un poquito difícil a veces la vida de ellos y la mayoría son hombres solos y siempre no tienen carro, dependen de alguien que los transporte. Pienso mucho que eso tiene que ver con que ellos no se involucren también en la comunidad porque no tienen el transporte. Como sabemos, Long Island tiene Sí. muy mal el transporte porque es de mucho tiempo para ir de un lado a otro. A veces también nosotros trabajamos con un sacerdote que está de la iglesia episcopal, es el padre Gerardo Romo, y Sí. él nos ayuda mucho porque hay gente que necesita ir a hacer una visita médica, él da el raite, Ujú. pero las condiciones de algunos lugares sí son deplorables. Se ha luchado mucho porque ellos tengan una mejor vivienda. Se ha conseguido un poco mejorar, pero no al 100% como ellos se lo merecen. Sí. Bueno, vamos a entrar entonces, porque eso nos lleva a la cuestión de la legislación que se aprobó hace un par de años, ¿no? Que el exgobernador Gobernador. Cuomo firmó, que fue más o menos al mismo tiempo que firmó la ley De que las les, licencias. sí, de las licencias, ¿no? Que les dio las licencias a las personas indocumentadas en el estado de Nueva York. Iba a decir algo muy progresista, pero la verdad es que no es tan progresista. Es sentido común, ¿no? Que todo el mundo que trabaja tiene que tener su coche y tiene que tener la licencia, ¿verdad? Sí, Pero de todos modos, fue un ¿no? gran cambio. Sí, un cambio muy grande y un cambio muy esperado y el resultado de muchos años de lucha por parte de muchas organizaciones por todo el Sí. estado, ¿verdad? Pues también con la ley que protege a los farm workers. Entonces nos quedan muy pocos minutos, pero si puedes explicar un poco en términos generales qué hizo esa ley, por qué es tan importante. La ley de los trabajadores agrícolas que protege, los ayuda en primero a que ellos puedan organizarse. Mm, Segundo, a que ellos puedan tener un día de descanso. Y tercero, a que se les pague horas extras. Em, en este todavía se sigue trabajando porque, como todos sabemos, el trabajador agrícola era considerado prácticamente como un esclavo, porque ellos no tenían derecho a nada. Ellos tenían que trabajar, si el jefe o el dueño del lugar donde ellos trabajan le decía, tienes que trabajar las 7 horas y de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo tenía que hacer porque él vive dentro de la propiedad y él no quería perder su trabajo. A veces no tenían días de descanso ni para ir a hacer su laundry o sus compras de comida. Teníamos una mujer que muchas veces se quejaba de eso, pero gracias a Dios a que esta ley pasó, ellos ahora tienen derecho a un día de descanso y como te digo, se sigue trabajando porque las horas extras solamente las aprobaron de las 60 horas en adelante. O Ok, sea que entonces ellos, horas extras significa overtime, o sea, overtime, entonces sí, ahora tienen que pagar a los trabajadores agrícolas el overtime, el sí. tiempo y Y medio, tiempo y medio después de las más 60 60 en horas vez de en vez 40. de 40. Entonces es Se algo, pero sigue, no es todo. sí, seguimos trabajando en que queremos que sea igualdad para todos y Claro. igualdad sería $40, 40 horas en general como toda otra industria de trabajo. Sí, sí. ¿Y existe esa posibilidad, crees? Sí, se estuvo, la pandemia vino a hacer muchas Sí, cosas sí. que nos imposibilitaron muchas cosas, pero una de ellas era que había meetings y había reuniones con
trabajadores y con ba- con el en Albany, donde se estaba llegando a un acuerdo de que haya una posibilidad que se les pague el overtime después de las 40 horas. O sea, cuando dices Albany, te refieres a la legislatura del Sí, estado, exactamente. sí, Entonces hay activistas que todavía están sí, trabajando todavía con siguen ellos. trabajando, Ujú. todavía se sigue trabajando y esperemos en Dios que Sí, sea posible, no esperemos los 40 o tantos años que se esperaron para hacer este cambio. claro, sí, no, pero es un cambio tremendo y claro, como hemos dicho, no es suficiente. Siempre hay pasos que tomar, pero es un cambio muy importante que se ha hecho en los últimos 2 años para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas. Y por último, te puedo decir que gracias a esta ley hay una hubo un gran cambio históricamente ya. Una unión pudo una finca o una viñera pudo crear una unión y están en ese proceso en estos días de que ellos puedan decidir o ver qué es lo que quieren dentro de su trabajo. Y eso para nosotros como organización y como persona, para mí eso es algo grandísimo. Es fenomenal, Sí, sí, no, muy importante, ¿no? Porque tener una unión o un sindicato, aunque sea pequeñito, es algo, porque te da poder, te da voz, ujú, una voz colectiva, y esa es la voz que se necesita para crear el cambio, ¿verdad? Entonces, en este último momento del programa, por favor, ¿cuál es el número que unos pueden marcar para si tienen preguntas, quieren más información? mm, siempre doy mi número de celular, que es el 631-566-8257. Prácticamente es el teléfono de la oficina ya. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ahora ustedes tienen el número, muy bien. Y quisiera agradecerle a mi amiga y mi compañera en este tipo de lucha, ¿no? A Noemí Sánchez por estar aquí con nosotros. Y bueno, muchas gracias, Noemí, y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.